Jesús, Señor de la sanidad y de la provisión. Mateo 15, del 29 al 39, dice así: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hermanos míos, aquí hay 2 asuntos que tratar principalmente. Este pasaje se ha dividido en 2, tal vez su Biblia lo tenga ahí. Jesús sana a muchos enfermos y luego Jesús alimenta a los 4,000. Como seres humanos, los dos asuntos que tenemos que resolver continuamente, hermanos, es el asunto de la enfermedad o del asunto de la sanidad del cuerpo y el asunto de la escasez. Batallamos muchas veces en nuestra vida con las cosas materiales. Como seres humanos nos vemos enfrentados a estas realidades que a veces nos sobrepasan, la escasez y la enfermedad, como cuando los recursos no alcanzan o el cuerpo se debilita. Surge en nuestro interior una inquietud profunda que fácilmente puede convertirse en preocupación. Es la incertidumbre de lo que será el mañana o cómo saldré de esto. Y esas cosas empiezan a ocupar nuestra mente y a robar nuestra paz. La escasez nos hace sentir vulnerables. Cuando no tenemos lo que necesitamos o lo que queremos, nos sentimos vulnerables. Y la enfermedad nos recuerda la fragilidad. Y juntas, la escasez y la enfermedad pueden nublar nuestra esperanza y pueden desviarnos o pueden hacer perder de vista la fidelidad de Dios. En esos momentos el corazón lucha entre el temor y la fe, revelando cuánto necesitamos depender de aquel que tiene el control de todas las cosas. Estamos ante la alimentación de los 4,000 y muchos investigadores creen que la alimentación de los 5,000, que ya vimos en este mismo evangelio anteriormente, y la alimentación de los 4,000 son versiones diferentes del mismo incidente. Pero dicen otros más: no es cierto, no hay tal. Como ya se puede ver, la fecha es diferente. El primero tuvo lugar en la primavera, el segundo en el verano. La gente y el lugar son diferentes. La alimentación de los 4,000 tuvo lugar en Decápolis. Decápolis quiere decir literalmente 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Era una cierta federación de 10 ciudades griegas, independientes. Y eso es muy importante por lo que vamos a decir después. En esta ocasión habría muchos gentiles presentes, tal vez algunos judíos. Hay que notar que la primera alimentación de los 5,000 fue para llevar el mensaje a los judíos. Pero ahora el Señor ha venido tratando con los gentiles. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la semana pasada?
Generalmente la gente no recuerda el pasaje de la semana pasada. No se acuerdan hasta que el pastor les da una pista que les dijo, hasta los perrillos comen de las migajas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué mujer era esa? ¿Era acaso una mujer judía? No, era una mujer fenicia, cananea. Estaba en el área de Tiro y de Sidón. Y el Señor lo que le quería dar era una lección a los apóstoles para decirles, no solamente la salvación es para los judíos, la salvación también es para los perros, para los gentiles. Le dijo con forma cariñosa a la mujer, los perrillos. Pero realmente ahí el Señor estaba dando una lección acerca de que el mensaje no solamente eran para los israelitas, el mensaje era para todas las personas de cualquier nación, porque los judíos siempre pensaban, nosotros como somos descendientes de Abraham y como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo del cual vendría el Mesías, como nosotros somos paisanos, somos de la misma nación, somos los únicos que podemos tener la salvación y por lo tanto llamarnos hijos de Dios, y los demás son perros y son gentiles. Son de otras naciones, pero aquí Jesús está yendo a Tiro y a Sidón y luego ahorita viene a Galilea, a la región de Decápolis, donde había mucha gente griega, eran gentiles. Esto explica la famosa o la curiosa frase en el versículo 31 que hemos leído, y alababan al Dios de Israel, como haciendo una diferenciación entre ellos y el Dios de Israel, como conociendo al Dios de Israel. Para la multitud gentil, esta demostración de Jesús era una demostración del poder de Dios, del Dios de Israel. Y otro dato curioso que muestra el detalle de esta diferencia entre una alimentación y otra. En la alimentación de los 5,000, las cestas que se usaron para recoger los trozos sobrantes se llamaba cofinoi, y en la de los 4,000, sifírides. El cofinos tenía un cuello estrecho como un cantarillo que los judíos usaban siempre para llevar la comida y no verse obligados a comer cosas que hubieran tocado los gentiles y que por lo tanto fueran inmundas. El sífiris se parecía más bien a un cesto o una canasta y podía llegar a ser tan grande como para llevar a una persona, y lo usaban más bien los gentiles, no los judíos. La alimentación de los 5,000 fue relatada en los 4 evangelios, y esta de los 4,000 solamente se encuentra en Mateo y en Marcos. Aquella tuvo lugar en la orilla del mar oriental de Galilea, pero la gente había llegado de Galilea, probablemente indicando que eran judíos. En esta, en cambio, tuvo lugar en la zona gentil, en la zona sur, más seguro que eran gentiles. En aquella ocasión, la de los 5,000, Jesús utilizó 7 panes y unos pocos pescaditos. Perdón, en aquella ocasión de los 5,000, al revés, ellos recogieron, ¿se acuerdan cuántas canastas recogieron en la primera? 12 canastas sobraron, y en este caso sobraron, ¿cuántas? 7 canastas, pero al parecer eran más grandes que aquellas. En aquella ocasión parece que la gente había estado con Jesús un solo día, pero en este texto menciona que ya llevaban 3 días. En aquella ocasión Jesús organizó a la multitud en grupos de 50 y de 100 y así, pero en Mateo y Marcos no menciona este arreglo, solamente que se recostaron. Decía Charles Spurgeon, aquí no hay un deseo de aumentar el número. Lo que podría decirse es que primero la de 5,000 y luego para exaltar más el poder, así como que fueran más, pero en este caso son menos, son 4,000. Así que no había la intención de hacer la maravilla aún más grande. Ya de por sí la maravilla se explica como eso, como una maravilla de por sí. En aquella ocasión, la de los 5,000, las multitudes procuraron coronar a Jesús el rey, porque ellos esperaban al Mesías, según el concepto de un Mesías político, pero en esta ocasión no pasó así. Pero por medio de este milagro, otra vez podemos ver, hermanos, la sensibilidad y la compasión de Jesús
para con la gente, para ver su necesidad física. El hecho de que fuesen gentiles no restó la intensidad de su compasión. O sea, en el pasaje anterior con la mujer cananea, pues era más bien una prueba, ¿no? Pero sí era consciente, era compasivo con la necesidad de esta mujer. Y ahora en una multitud de gentiles, Él no reduce esa compasión, sino que está para ayudarles en su necesidad. La provisión que Dios da, en este caso nuestro Señor Jesucristo, satisface plenamente, satisface hasta ahí, sobra y es abundante. Tanto en este caso como en el anterior, la palabra para decir que quedaron satisfechos se refiere como cuando le dan de alimentar al ganado y que queda bien gordo y queda bien, que no se puede levantar así, queda bien saciado. Y a la vez el Señor Jesús enseñó a los discípulos y a nosotros que sin Él no podemos satisfacer las necesidades de la gente. Pero cuando dependemos de Él y cooperamos con Él, los recursos no solamente alcanzan, pero sobran. Y eso me hizo pensar que ya va a llegar el tiempo, hermanos, en que necesitamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de ese techo que el Señor nos va a dar. Así es. Nada más 1,5 millones necesitamos. ¿Podrá el Señor dárnoslo, hermanos? Dijo el hermano Marco que hasta para tener muy chulo el templo, muy bonito. ¿Ustedes creen que el Señor nos dé para eso, hermanos? Así es, yo no tengo todo eso, usted no tiene todo eso, pero si lo poco que tenemos lo ponemos en las manos del Señor, el Señor es milagroso, como ya lo hemos visto. Así que, lo maravilloso de esta historia es que en estas sanidades y en esta alimentación, los hambrientos somos nosotros, vemos la misericordia y la compasión del Señor alcanzando a estas multitudes gentiles. Y aquí tenemos un símbolo y adelanto de que el pan de Dios no sería solamente para los judíos, sino para todo el mundo, y que los gentiles participarían del pan de la vida que es Cristo. Voy a mi primer punto, nada más tengo 2 en esta mañana, así que esto va a ser breve, hermano, no lo prometo, pero intento que sea breve. Primero, Jesús, Señor de la sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es el Señor de la sanidad? El Señor demostró su poder para sanar las enfermedades. No hay enfermedad fuera de su alcance. Su poder es absoluto. Cristo no está limitado por los diagnósticos humanos, médicos. Él tiene autoridad sobre todo padecimiento. Eso lo hemos visto en varias ocasiones. Cuando los diagnósticos dicen que ya se acabó todo, el Señor ha salido en algunos casos que así lo ha querido. El Señor ha salvado, ha recuperado el cuerpo de esas personas porque Él tiene autoridad sobre todo padecimiento. Es como un especialista reconocido. Cuando un caso es imposible para otros médicos, lo remiten a alguien con mayor autoridad, solo que Jesús no es un especialista más. Él es la autoridad final. No hay enfermedad incurable para Cristo. Aunque sí hay sanidades que Él decide obrar de manera distinta a lo que esperamos. Y cuando pienso en eso me pongo a pensar que a veces le pedimos al Señor que ya por favor ayude a esta persona enferma con su dolor y el Señor decide llevárselo. Y lo que no entendemos es que el Señor ha contestado nuestra petición y ha sido misericordioso con esa persona. Sin embargo, el Señor puede decidir sanar a una persona y darle unos años más de vida. Y quiero decirles que hoy el Señor sigue sanando a los enfermos. Jesús no ha cambiado, su poder sigue vigente. Debemos orar por la sanidad de las personas. Usted puede decir, pero yo oré por fulano, por sutana y no se sanó.
eso queda en la sola potestad del Señor decidir. Él tiene dominio sobre nuestra vida, Él es soberano, Él decide cuándo sanar y cuándo llevar, y no nos debe ninguna explicación, como lo vimos la semana pasada. Pero de que Él tiene poder, Él tiene poder. El hecho de que alguien no sane en el momento que nosotros pedimos o deseamos, no invalida la verdad de que el Señor existe, que es poderoso, que es bondadoso, que es amoroso y que tiene toda la capacidad para sanar la enfermedad. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días hay mucha charlatanería. En nuestros días hay prácticas que exageran, que manipulan o incluso simulan sanidades. Se hacen estos eventos de sanidades y milagros donde un hombre está haciendo supuestos milagros y muchas veces es una exageración. Ha habido casos comprobados de paleros. ¿Sí saben qué es eso? Es alguien que simula algo para ayudar al evento. Y entonces llegan en silla de ruedas y llegan diciendo que tienen tal enfermedad, pero realmente no lo tienen, y es solamente para simular y engrandecer la personalidad de ese hombre que está siendo un sanador. No quiero que usted piense que no creo en la sanidad. Dios puede sanar y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero muchos de esos eventos han sido un fiasco, y entonces cuando la gente se da cuenta que es todo una exageración o una manipulación, entonces ya no tienen fe o ya no creen o ya dicen ¿de qué sirve orar? Porque se han dado cuenta que todo eso es solamente circo, un espectáculo, un show. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que en algunos círculos de este tipo, donde se promueven estos eventos de sanidades y de milagros, se usa mucho lo que llamamos la confesión positiva. ¿Saben qué es la confesión positiva? Es hablar siempre en positivo y no nada negativo, porque dicen que nuestra palabra tiene poder y que lo que digas tiene que ser positivo y no negativo, porque entonces como tu palabra y eres hijo de Dios tiene poder, se realiza lo negativo. Entonces, ahora que nuestra hermana Patti estaba enferma, supe que llegó ahí una iglesia, no sé exactamente quiénes, no los conozco, pero que me dijeron que llegaron ahí y empezaron a declarar, y el cáncer se va y está sana y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y esa es la base de eso, es algo que se llama confesión positiva. De que si ves en el refrigerador, abres y no hay nada de comer, tú no tienes que decir, no hay nada. No lo digas, confiesa en positivo. Sí lo hay, declaro abundancia. Si alguien está enfermo, declaro sanidad. Y esa es la confesión positiva. Cuando usted conviva con algunos otros creyentes de otras iglesias, ustedes se van a dar cuenta que algunos hablan así, vienen de iglesias carismáticas, neopentecostales, que hablan de esa manera: declaro, decreto, yo digo, porque tenemos autoridad. Y lo que no se están dando cuenta es que están usando algo que también se llama la metafísica del lenguaje, que es algo que tú dices y entonces con vibraciones y el universo y todo se produce porque hay que declarar en positivo. Y hay cristianos viviendo de esa manera. Y ya les he comentado de aquellos doctores cristianos que asistían a una iglesia así y que dijeron: pastor, pero ¿cómo le digo a esta persona que tiene cáncer? No puedo declarar algo negativo, pero a la vez no puedo decirles una mentira porque soy un profesional y lo que dice el diagnóstico tengo que decírselo. ¿Y qué hago? ¿Qué digo? Y yo digo, pues eso es algo tan sencillo. Tiene cáncer, confía en el Señor. Tiene una enfermedad, confía en el Señor. No, pero es que no podemos, de allá nos han enseñado que no podemos declarar ese tipo de cosas. Pues allá. Pero a lo que dice la Biblia hay que hablar la verdad en amor, sí dice, ¿verdad? Pero no con este tipo de cosas. Nosotros en nuestra iglesia no practicamos eso. Miren, hay hasta personas, hermanos cristianos, que hasta han cambiado el saludo por la confesión positiva y no se dan cuenta. Por ejemplo, antes de que surgiera todo ese boom de cosas, se decía:
Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ahora es Dios te bendice, porque lo hay que declararlo. Dios te bendice, hermano. Ay, no sé, yo siento hasta medio acá feo cuando me dicen Dios te bendice. Prefiero el Dios te bendiga, que es esperar en el Señor, es un deseo. Pero la gente lo dice así, Dios te bendice. No saben ni de dónde viene, no saben de dónde vino todo eso. Eso viene de la plataforma de la confesión positiva, porque hay que declarar y hay que decretar y hay que decir todo en positivo. Y la llamada confesión positiva parte muchas veces de una premisa equivocada, que el creyente al declarar algo con suficiente fe puede hacerlo realidad. Sin embargo, la Escritura afirma que la autoridad pertenece a Dios y no al hombre. Como enseña primera de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense que yo he escuchado predicadores de esa línea que dicen, ya no hay que decir si es tu voluntad, Señor. No, seguro que es la voluntad del Señor, la sanidad y la bendición. Así que hay que declararlo. Y ya cambiamos la oración, que debe ser un ruego y una súplica, esperando con fe en el Señor. Ahora convertimos al Señor en un siervo y nosotros los señores. Te declaro. Y ahora hasta le hacen así. Entonces ya sutilmente se fue cambiando todo y ahora ya es otra la perspectiva. Y cómo el enemigo es tan sutil para llevarnos a ese ensoberbecimiento, a ese enorgullecimiento del hombre que siempre quiere estar a cargo. Pero la Biblia es muy clara y dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La fe bíblica no busca imponer la voluntad humana, sino someterse a la voluntad divina. Convertir la fe en un mecanismo de control es invertir el orden correcto, colocando al hombre en un lugar que solamente le corresponde a Dios. Además, hermanos, la oración en la Biblia nunca se presenta como un decreto, sino como una súplica confiada. Aún los hombres más espirituales rogaron, no exigieron. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios 12, 8 y 9, 3 veces he rogado al Señor, y la respuesta no fue la sanidad, sino la respuesta fue, bástate mi gracia. Eso yo siempre lo he interpretado como confórmate con que te he salvado, confórmate con que te he encontrado y te he convertido en mi hijo. Pero es que hay un aguijón en mi carne y ya le he pedido 3 veces que lo quite. Un aguijón en la carne es una forma figurada de decir que tenía algún dolor, algún padecimiento en la carne. Algunos pensaban que el apóstol Pablo se refería a que no tenía buena vista. Algunos pensaban que tenía una cojera debido a los múltiples latigazos que sufrió en los momentos en los que lo aprendieron y cosas así que él tenía. Pero la respuesta del Señor no fue sanidad para él, fue bástate mi gracia. Y nosotros tendríamos muy bien que aprender de eso, hermanos, porque a veces nosotros nos sentimos con el derecho de exigirle a Dios y pensar que Él nos tiene que responder en el momento y en la forma que nosotros esperamos, y no entendemos de bástate mi gracia. Da gracias que Dios te ha encontrado y te ha hecho su hijo. Lo demás ya es ganancia, hermanos. De igual forma, Jesús mismo, ¿se acuerdan cómo oró? Él, en el momento más crucial, en Mateo 26:39, dijo así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué diferente, ¿verdad? El Señor Jesús orando de esta manera, sometiéndose a la voluntad de Dios, en lugar de decretar y de proclamar así ese tipo de cosas. Lo confieso, lo decreto y lo hago mío. ¿Y qué es eso, hermanos? No debemos orar de esa manera, sino, Señor, si es tu voluntad, porque no sabemos
cuál sea la voluntad. No puedo ir que me lleven con un enfermo y declaro sanidad y ya está sano. Me acuerdo cuando nos visitó aquella hermana, ¿se acuerdan? Ahí en aquella célula que ya tenía cáncer también ya terminal. Y dijo, no, el pastor fulano vino y me decretó sanidad y yo ya soy sana en el nombre de Jesús. Y lo creo. Y a los 10 días se murió. Pero sí le heredó la casa al pastor. O sea, el pastor, aquel, le dijo, vas a ser sana, fírmale aquí porque Dios te va a dar. Y además, ¿qué le ofreces? ¿Qué le ofreces a Dios? Tienes que ofrecerle una ofrenda para que Él se digne a traer tu sanidad. Y firmó, tenía como 6, 7 casas y una de esas, al pastor, porque le decretó sanidad. Mucho de eso vamos a encontrar en medio de todos esos eventos pseudo de milagros y de sanidades. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que parecen, pero no lo son. Por eso engaña, porque se parece mucho. Pero el Señor aquí nos da el ejemplo que le dice, Señor, que pase de mí esta copa. Yo quisiera que esto no sucediera, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto revela la fe genuina, que no consiste en decretar resultados, sino en rendirse a la perfecta voluntad del Señor. Lo que tú decidas, Señor, eso está bien. El bebé está pequeño, podría llevárselo al Señor, sí, nos va a doler y Él tendrá sus propósitos y tendrá sus lecciones. Y tiene todo lo que debemos aprender. Y mucha gente ha padecido sobre eso. ¿Por qué nosotros no tendríamos que padecerlo? El Señor es poderoso, Él es sabio sobre todo y su voluntad es perfecta. Nosotros somos los que a veces tenemos problemas para aceptar la voluntad del Señor. Así que nosotros debemos hacer lo propio y debemos orar al Señor, debemos pedirle, Señor, mira, yo tengo el deseo de que esta persona sane, de que mi hijo, mi hija, mi familiar sane. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, y tú sabes, tú conoces el futuro, pero no yo, Señor, pero mi deseo, como tu hijo, yo te lo expreso, Señor, yo quisiera que sea sanado, pero yo me inclino ante ti y me alineo a tu voluntad. Esa es una mejor postura, más bíblica, más reverente. Cuando se enseña que todo depende de declarar correctamente, se genera un daño profundo en la vida espiritual de las personas si no ven los resultados. Miren, hermanos, yo he visto eso también. Lo vi aquí, un caso en San Miguel, estuvieron orando por un jovencito que estaba enfermo y decretaron y fueron a esa iglesia y todo, y al papá le decían, no te preocupes y todo va a salir bien y decrétalo y decláralo en el Señor, y lo declaró, de que sea sano. Y el pastor fue y declaró, ese es otro pastor que fue y declaró y todo, y el papá estaba muy esperanzado y murió el muchacho. Y muere el muchacho. Y dice el papá, pero ¿por qué si declaramos y Dios nos dio esa palabra que iba a vivir? ¿Por qué murió? ¿Saben qué le dijo el pastor? Le dijo, es que se me hace que tú no oraste con fe. Entonces ahora el culpable de que el hijo esté muerto ahora es el papá porque no oró con fe. La culpabilidad que se cargó sobre los hombros de ese señor. No lo conocí, sino me hubieran dado ganas de ir a ver quién era y para decirle, no te creas esas mentiras, eso no es así. Dios es soberano. ¿Por qué no aceptar la voluntad de Dios? Te lo prestó tanto tiempo, 19 años te lo prestó. Y gracias a Dios, agradécele a Dios. Y ahora acepta su voluntad. Y vas a tardar un tiempo en recomponerte tu tristeza, pero todo eso lo toma Dios en sus manos y te va a fortalecer y te va a ayudar, porque ese es el tratamiento que tiene con sus hijos. Pero eso no es culpa tuya, no es porque alguien no haya tenido fe, es que no oraron con suficiente fe. ¿Qué cosa? Las hace sentir culpables o faltos de fe. Sin embargo,
La Biblia presenta otra perspectiva. Allá en Job capítulo 2 versículo 10 dice, fíjense lo que dice, hermanos, ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjate lo que pregunta Job, ¿recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿dejaremos a Dios en los momentos en que nos vaya mal? Entonces, ¿y solamente seguiremos al Señor cuando nos vaya bien? No, dice Job, nosotros debemos tener fe en el Señor en las buenas y en las malas. Ese es el concepto de la fidelidad. Hoy la gente no sabe de fidelidad. Hoy la gente a las primeras de cambio ya quieren romper el compromiso, irse a otro, a otro lugar, con otra persona. Y entonces nosotros debemos de aprender de la fidelidad. En las buenas y en las malas, nosotros debemos seguir al Señor. Amén. Muy bien. La fe verdadera es la que se enseña en Hebreos 11:1. No es un medio para controlar la realidad. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza firme en Dios, aun cuando no entendemos su actuar. Por eso la madurez espiritual no se mide por cuánto decretamos, ni cuánto declaramos, sino por cuánto permanecemos firmes confiando en Él, aun cuando su respuesta sea distinta a la que esperábamos. Un día, una hermana que ya era grande, tuvo una caída y se rompió el brazo y me dijo, pastor, ¿puede venir a orar por mí? Sí, ¿cómo no? Ya fuimos a orar por su bracito y iba a ser sometida a una operación, le iban a poner unos clavos, una cosa así. Y dijo, pastor, pero verdad que yo tengo fe que el Señor me va a sanar, a lo mejor ni la operación necesito. Bueno, sí, Dios puede sanarla ahorita en el momento, Dios puede hacerlo, claro que sí, vamos a orar, pero también Dios puede actuar por medio de una operación y los médicos y la ciencia, todo eso Dios lo ha permitido, hermana. Sí, oramos, finalmente, hermano, fue a la operación y le pusieron sus, ¿cómo se llama? Sus clavos y tornillos, lo que sea. Ella andaba ya la hermana así y cada semana, o a veces 2 veces a la semana, yo iba a verla, la hermana. Le decía, hermano, vamos a orar, sí. Y ya llevaba como 2, 3 meses, hermano. Y dice, es que yo he tenido fe como para que se me componga ya. Y ahora el doctor me dice que voy a necesitar otra operación. ¿Y cuántos meses, pastor? Y empezó a llorar, hermano. Y eso me hizo pensar algo. Y yo pensé, se necesita fe para recibir un milagro de que en el instante se resuelva el problema, sí, y eso nos gustaría. Pero ¿sabes qué, hermano? Pensé ahí que necesitamos más fe y necesitamos tener esa fe que sin ver el avance día con día, sigamos confiando en el Señor. Esa fe se pule, crece cuando nosotros, aún sin ver lo que va a pasar, el Señor está actuando y debemos confiar en el Señor. Pasaron como 15 meses y finalmente su brazo estuvo casi normal, ya no le dolía y podía usarlo. Y yo le dije, ¿se acuerda, hermana? Y ahora estamos celebrando. ¿Quién ha sido el que le ha resuelto el problema de su brazo, hermano? ¿Quién? Es Dios. Pero al final de la prueba usted sale más fortalecida en su fe porque usted se sostuvo, como dice la Biblia de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Así que, hermanos, cuando uno no entiende perfectamente esto, cuando uno no entiende, o no perfectamente, pero cuando uno no entiende esta situación de cómo Dios obra, uno puede caer en esos
problemas, en esos malos entendidos con el Señor y desanimarse cuando uno escucha estas declaraciones y decretos y cosas que van fuera de lo bíblico y nosotros podemos desanimarnos, y eso ha provocado que algunos se vuelvan escépticos, que duden de todo, que cierren su corazón a la obra real de Dios. Pero el abuso no anula el uso verdadero, porque exista lo falso no significa que lo verdadero haya desaparecido. Es como el dinero falso. El dinero falso circula porque existe el verdadero, pero cuando alguien es engañado, puede volverse muy cuidadoso. Así pasa con muchos creyentes. Ven engaños y dejan de creer incluso en lo genuino. Pero no debemos dejar de aceptar lo verdadero por culpa de lo falso. Es necesario discernir. Discernir quiere decir distinguir la verdad del error, pero sin endurecer el corazón. Y lo aclaro porque algunas veces que he hablado de esto dicen, ay, el pastor no cree entonces en los milagros y las sanidades. Sí, pero no creo de la manera como algunos grupos lo presentan. Yo creo más bien que hoy el Señor Jesús sigue actuando y sigue sanando a través de su iglesia. El Señor se fue y les dijo, hagan todo lo que les he enseñado, vayan, prediquen, enséñenles, y nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza, nosotros debemos hacer lo que Él hizo. Alimentó a estas personas, promovió, ayudó en la sanidad de estos enfermos. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia es un embajador y el embajador no actúa como por cuenta propia, sino en representación de su rey. La iglesia ora y el poder no es de la iglesia, el poder es de Cristo. Qué hermoso testimonio, hermanos, ahora con nuestra hermana Pati, que ya está en la gloria con el Señor. Qué hermoso testimonio de cómo hablaron los familiares, los que se dieron cuenta, de las mujeres que fueron de nuestra iglesia. Y luego hasta dijeron, Anita, ahí mandaste el audio, ¿verdad? Que dijeron que qué bien organizado tiene el pastor. Y yo ni hice nada. Yo ni me metí ahí, hermanos. Yo fui a visitar a la hermana, oré por ella y todo, pero después todo lo demás lo hicieron las mujeres. Anita, mi esposa, ahí organizando, y algunas de ustedes yendo ahí a verla en el día, en la noche, llevándole cosas. Qué hermoso testimonio. Hermanos, algunas veces la gente en necesidad se queja porque la iglesia es insensible, no va, no asista, no visita, no ayuda. ¿Dónde está la iglesia? Pero aquí, gracias a Dios, hasta dijeron, ya, que no visiten tantos porque ya es demasiado, ya que no traigan tanto, ¿verdad? Todavía ayer que mi esposa le hizo llegar la ayuda que ustedes amablemente aportaron para nuestro hermano. Dijo, ¿más todavía? ¿Más? Sí, esa es la iglesia, hermanos, atendiendo, sanando, involucrándose con las personas y más aún con los hermanos, con los miembros del mismo cuerpo. Qué maravilloso testimonio. Siempre debemos tener presente eso, hermano. Y cuando se anuncie que hay una necesidad, que alguien está enfermo, piense en su propia realidad, en su propia familia y haga un esfuerzo, porque usted hace un poco, el otro hermano hace un poco, y juntos, como el cuerpo de Cristo, vamos cumpliendo la obra que el Señor también hizo aquí en la tierra. Se ocupó de los enfermos y de los necesitados. Y qué hermoso testimonio es cuando alguna persona, alguna familia puede decir, la iglesia me apoyó, me ayudó cuando yo estaba en necesidad. Yo le doy gracias a Dios. No, ni siquiera que fui yo como pastor y estar allí, no, sino que la iglesia se movió. Y dice que el Señor tuvo compasión de estas personas. Así nosotros también debemos ser compasivos con los que están en necesidad. No ser una iglesia fría, una iglesia insensible, indiferente, sino una iglesia que participa y que se duele por los demás.
Entonces la iglesia sigue haciendo la obra, sigue sanando Dios a través de la iglesia, mediante la oración, conforme a su voluntad y para su gloria. La iglesia actúa conforme a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad, no a mi propio deseo, sino a la voluntad de Dios, y actuamos para su gloria. El que se debe llevar la gloria siempre es Dios. Hermanos, en algunos de esos eventos de milagros y noches de gloria, entonces, ¿saben quién se lleva la gloria? El sanador, el predicador, el apóstol, el profeta, el que hace todo eso. ¡Uy, qué poder tiene! ¡Ay, yo quisiera que me tocara! ¡Yo quisiera que orara por mí! Entonces ya no es el poder de Dios, es el poder del sanador. Y es un culto a la personalidad. Ahí viene, y con puros hombres de traje, los hombres de negro. Y llega y toda una parafernalia allí que le montan y todo, porque es el ungido, y todos quieren que ore por él. Hermanos míos, somos simples seres humanos, somos pedazos de barro, y algunos de ustedes luego también pueden decir, no, la hermana Ale que ore. No, yo prefiero que ore el pastor. Como si el pastor, que fuera iluminado, más espiritual. ¿Qué piensan, hermano? Tienen que quitarse esa idea parroquial, esa idea de que el pastor es el iluminado. Hermanos míos, somos iguales, nada más que yo tengo una función, una responsabilidad de guía, pero soy tan pecador como usted, a lo mejor más pecador, ¿verdad? No lo sabemos, no tenemos ahí la gráfica de Dios para saber quién más o menos, no es. Nada más que ustedes piensan que como yo les predico y dirijo la iglesia, sí, obviamente hay unos estándares, ¿verdad?, que debemos perseguir los que estamos al frente, claro está. Pero si usted analiza la Biblia, no son estándares nada más para el pastor, es para todos los creyentes. Todos debemos buscar la santidad. No dice Hebreos, dice buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que vayan con la hermana Ale que ore por ellos, y ya. Y lo mismo, porque ¿quién es el que hace la sanidad, hermanos? ¿Quién? Es Dios, no el pastor, no el líder. ¿Quién se debe llevar la gloria? Es Cristo Jesús, es Dios el que se debe llevar la gloria. Él fue el que lo hizo, Él es el que lo hace, pero siempre ese debe ser nuestro principio. Así que vamos a orar. Fíjense, el resultado en este versículo 31 que hemos leído de Mateo 15 del 29 al 39. En el versículo 31 dice, y la multitud se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel. Y dice que eran sordos, ¿o qué eran? Mudos, ¿qué eran? Y a ver, hermano, como que el sordo, como que el mudo me podría engañar. O sea, porque llegó una persona, pastor, y es mudo. A ver, hable. Me engaña. Yo no sé si antes hablaba o no. Y el sordo, yo no sé si antes. O sea, eso como que se podría prestar a una cierta confusión o engaño. Pero un manco, ¿qué es un manco? Entonces, ahí sí, ahí sí ya no queda lugar a dudas, porque si de verdad es la sanidad, se va a ver cómo se le hace la mano, ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez cómo se le hace la mano a un manco? Yo nunca lo he visto. De esos sanadores lo que hacen es que me dijo el doctor que tengo mi pierna más. Mire mi brazo cómo está, uno más corto que el otro, miren. A ver, vamos a orar. Y ya. Se hizo el milagro, mira, ahora están iguales, mira, sí es cierto. Oye, y la gente, gloria a Dios, sí, Dios. Hermanos, no tenemos que ser tampoco tan crédulos. No, hermanos, no. Una cosa es creyente y otra cosa es crédulo, Y ya se le creció la... No, pues eso lo podemos hacer cualquiera, hermano. Mire, no alcanza. Y ahora ya alcanzó. No, hermano, pero un manco, eso sí no lo he visto. Eso sí no lo he visto en esos, que llegue alguien así, cortado de la mano y que... No.
Por eso dice que vieron eso los hombres estos de este pasaje y enfermos y maravillados de Dios. Yo creo que haría lo mismo. O sea, si yo viera que a alguien le crece el pie o le crece la mano, pues yo también hasta me daría como miedo. Decir, ay, caray, este poder es muy impresionante, ¿no? Y dice que ahí en el versículo 31, la multitud se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel. Él es el que se debe llevar la gloria. Él es el que debe, los milagros son los reflectores y apuntan la gloria de Dios. Número 2, mi segundo punto, hermanos, es que Jesús es el Señor de la provisión. Es un Dios que se compadece de la gente. Quiero decirte, hermano, no estás solo en tu necesidad. Confía en el Señor. Pastor, pero es que no he encontrado trabajo, Le dije a un hermano, mándame tu currículum, mándame todo lo que has hecho, en qué quieres trabajar, y vamos a orar por eso, ¿verdad? Vamos a orar y a ver a quién persona le envío esto y puedes encontrar un trabajo. Nada más les digo eso, sí, nada más acuérdate, porque ahorita no estás sin trabajo, y luego el Señor les da un trabajo y ya no vienen los domingos, que porque tienen que trabajar. Fíjense, ¿no? Entonces ahora tengo que orar, quítale el trabajo para que venga el domingo, Señor, ¿verdad? Así, Señor, sánalo, ya han sanado y ahora se va a jugar fútbol los domingos, ya porque sanó. Oh, Señor, vuélvelo otra vez para que venga los domingos, ¿verdad? Eso sí no les va a gustar, esa contraoración, ¿verdad? No, hermanos, pero lo vemos con gracia todo eso, pero es real. O sea, a veces la gente pide algo, Dios se lo concede y luego se olvidan de que el Señor les ayudó en su necesidad. Entonces, hermano, tú debes confiar en el Señor y respetar los parámetros de Dios en su palabra. No vas a fallar. Dios te va a bendecir. Eso sí te lo puedo decretar. Eso sí te lo puedo declarar. Si tú eres obediente al Señor, el Señor te va a bendecir. Tarde o temprano, el Señor cumple su promesa. También dice que si nosotros fuésemos infieles, y lo somos porque no somos perfectos, fallamos al Señor. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Y en esa confianza tenemos que entender que no estamos solos en nuestra necesidad. El Señor se compadeció de esta gente. Hombre, si los envió en ayunas, ¿qué dijo? No se me vayan a desmayar. Ay, Señor, pues que se levanten después o algo, ¿no? No, el Señor dijo, no, que no se me vayan a desmayar. Como humanos limitados e imperfectos, nos cuesta mucho entender, como ya decíamos la semana pasada, la autoridad permisiva de Dios. La semana pasada dijimos que la teología cristiana distingue entre la autoridad decretiva de Dios, que es lo que el Señor decreta. Él sí puede decretar. Él decreta, esto va a ser así, y cuando Él decreta un asunto, no hay manera de que eso no suceda. Y está la voluntad preceptiva, que quiere decir de preceptos, que es lo que el Señor quiere que se haga. Los 10 mandamientos, los 613 mandamientos de la ley, es su voluntad preceptiva. Él quiere que se cumplan esos, es su voluntad que así viva el hombre. Pero luego viene la voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva es aquello que Dios no aprueba moralmente, pero Él permite que ocurra dentro del mundo en que Él gobierna. Por ejemplo, Dios prohíbe el pecado, pero Él permite que ocurra porque a los seres humanos les dio libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, aun cuando estas decisiones no estén alineadas a la voluntad del Señor y causemos sufrimiento a los que están alrededor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Bueno, es la autoridad permisiva que Él está actuando en el mundo y está permitiendo que así pase, porque tiene que ser el paquete completo. Te da Dios libertad, entonces eso implica que la gente que tiene libertad pueda hacer cosas que están equivocadas. Nuestra mente es limitada, a veces no entendemos las cosas de Dios, queremos explicaciones inmediatas y se involucran nuestras emociones y se vuelve una lucha de nuestra fe contra el sufrimiento, pasa de una situación teológica a un cuestionamiento existencial, pero todo eso es
parte de la voluntad permisiva de Dios, lo permite, y nosotros no nos toca saber todas las cosas, todos los detalles que involucran, pero sí nos toca a nosotros seguir confiando en el Señor. Primero, ante esto de que Jesús es el Señor de la provisión, hermanos, los discípulos reconocieron su insuficiencia. Tú y yo debemos reconocer nuestra insuficiencia. El Señor es el suficiente. Nosotros somos los que tenemos que depender de Él. Los discípulos le dijeron, no tenemos suficiente. Y allí va comenzando el milagro. Cuando tú reconoces que no eres Señor, ni dueño, ni la capacidad, ni tu inteligencia, ni tu sabiduría es suficiente. Dependo solamente de ti, Señor. Ay, hermanos, a veces veo a algunas personas que son tan arrogantes, tan soberbias, y es cuando yo me acuerdo de lo que dice la palabra del Señor. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. El Señor va a quebrar el orgullo de una persona que se siente autosuficiente. Yo trabajo, yo me pago, yo soy esto, yo soy el otro, yo puedo. Y ese orgullo, esa altivez, el Señor la va a quebrar si somos sus hijos. Y no me pregunten de qué forma la va a quebrar, porque Él tiene múltiples formas. Por eso nosotros debemos aprender a depender de Él. Hay que también poner lo poco en la disposición del Señor, lo poco que tenemos. ¿Qué tenías? Unos pocos panes, unos pocos peces. Ponlos en las manos del Señor. En mis manos eso es insuficiente, pero en las manos del Señor es más que suficiente. Hermano, mucho es oración. Señor, no tengo poco esto. Por favor, ayúdame, dependo de ti. Aquí está, lo pongo aquí, lo presento delante de ti. Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor va a actuar. El Señor es maravilloso, hermano. Él nos está probando y que crezcamos en nuestra fe. Así que todo depende en manos de quien pongas lo poco que tienes. Otra cosa que hizo el Señor, dice que lo partió el pan y dio gracias. Una actitud que debemos tener es gracias, 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 Señor, gracias. El otro día fui a una iglesia y una hermana dio gracias y dijo, doy gracias que mi esposo se cayó. Ah, caray, yo dije así como que nos quedamos mi esposa y yo, así, ay, dio gracias porque su esposo se cayó. Pero dijo, doy gracias porque mi esposo se cayó y no pasó a mayores, dice. Ah, ok, perfecto, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios. ¿Usted da gracias a Dios? Porque cuando uno no tiene una actitud de agradecimiento, hermano, continuo en la vida, siempre está de quejumbroso, siempre está de envidioso. Ay, si tuviera yo esto, si tuviera el otro, mira aquel nada más, mira aquí lo que veo en Facebook, se fue, ¿cómo? Este desgraciado se va a la playa, y yo que trabajo y que soy, o sea, no eres agradecido. No eres agradecido con lo que tienes, por eso se queja, ay, el calor, ay, el frío, ay, los moscos, ay, está bien caliente la leche. O sea, nada le satisface. Es un espíritu quejumbroso. A ver, levanten las manos que tienen espíritu quejumbroso. No es cierto, no le vayan a levantar, no se quemen. Ya los de su familia ya saben quiénes son. Pero, ¿sabes cómo cambias eso, hermano? Cuando aprendes a ser agradecido. Gracias por este zapatito que me das, Señor. Gracias por este taquito que me das. Gracias, Señor, por esta casa. Todavía le falta pintar, todavía le falta arreglar. Pero gracias, Señor. Gracias porque me das piernas para caminar. Gracias, Señor, por el agua. Gracias por el aire. Y estar agradecido. Gracias, Señor. Gracias. Y luego, me acuerdo cuando iba con mis hijos y he ido, ¿no? A comer, vamos a comer. Y vamos a un lugar sencillo y dice, gracias, papá. Gracias. Pues sí, pues veníamos a comer, tenemos que comer en cualquier lugar. Pero gracias. Y como si fuera algo que no se hiciera alguna otra vez. Gracias. Yo le quiero preguntar, ¿sus hijos son agradecidos? ¿Usted les compra algo? ¿Son agradecidos? ¿Los lleva a algún lugar? ¿Son agradecidos? Su familia tiene una cultura, una costumbre de agradecimiento. Agradecen, gracias mamá por el desayuno.
Gracias, te quedó muy sabroso. Gracias, papá. Las esposas le agradecen a su esposo por haber trabajado. Gracias por ser un hombre proveedor, trabajador. Gracias por tu esfuerzo. Y si tuviéramos más esa actitud de gratitud, de agradecimiento para todo, especialmente, obviamente, todo va dirigido al Señor, nuestra actitud en la vida sería mejor para todo, hermanos. Y evitaríamos estarnos quejando y refunfuñando. La gratitud es la que coopera con el milagro. La gratitud coopera con el milagro. Le enseñé un video a mi esposa que estaba una inundación, hermano, no sé en dónde fue, y estaba en una inundación y estaba la gente así y esperando, y en eso viene una silla así en el agua y se queda ahí trabada, y agarra a uno de ellos que traía su bebida y se sienta en la silla y dice, como diciendo, miren, me llegó una silla. Y en medio del agua, así estaba lloviendo y todos empiezan a salir, y luego empieza, y dice el video, cuando eres positivo, las cosas hasta se alinean y te salen. Y se siente, hermano, y de repente viene la mesa y otra silla que era de la misma silla, y le llega ahí a él así, y hasta la acomoda y les dice, venga, y entonces empiezan a gritar, a victoriar. Dice, cómo aún en las situaciones más penosas, si tú tienes una buena actitud, eres agradecido, todo se puede mejorar y todo puedes disfrutarlo, hermanos. Pero si no tienes un corazón agradecido, ni lo bueno puedes disfrutar. No disfrutas lo bueno que tienes. Tienes tantas cosas buenas, no lo disfrutas. Eso es como una maldición. La gente que tiene muchas cosas buenas que Dios le concede, pero no lo disfruta, pues es como una maldición, ¿verdad? Y mejor, por eso la Biblia dice, mejor es lo poco y en paz que de buey engordado y en contienda. Eso es muy sabio. El Señor nos concede más de lo que necesitamos. ¿Cuántas canastas sobraron? Más de lo que necesitamos. El Señor nos da más de lo que necesitamos, hermano. Nos da más. Nos da más de un suéter, más de una camisa, más de unos zapatos. Nos da, algunos pueden tener más de una casa, más de un coche. Pueden tener, y Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es suficiente, Dios es abundante, Dios provee y supera nuestras expectativas. Y provee para todos, para buenos y malos. Fíjense, para buenos y malos. A ver, levanten aquí los malos, las manos. Los buenos. Ay, muy buenos. Los buenos y los malos, dice la Biblia, eso se llama la gracia común. Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios es bueno con su creación. Eso se llama un Dios providente. Es la providencia de Dios. Y finalmente, hermanos, en el versículo 39 y último, vemos cómo el Señor Jesús no se queda estático. Cómo Dios no para. Dios va de un lugar a otro y va ayudando y va obrando, continúa su camino. Hermanos, Dios no ha terminado su obra, Él sigue actuando hoy. Nosotros, si estamos enfermos, si estamos en necesidad, debemos confiar en el Señor, ser agradecidos, darle gracias al Señor y gozarnos en Él, gozarnos en su presencia. Ayer mencionábamos cómo nuestra hermana Pati, finalmente, aún en el lecho de muerte, le pusieron unas alabanzas, ¿verdad? Y ya, pobrecita, muy cansada, pero levantaba sus manos, ¿verdad? Eso es una maravilla, y me lo contó mi esposa y él lo relató, Paulina, que estuvo allí y llorando. Paulina dice, y la hermana levantaba sus manos aún en medio de su dolor, en sus momentos finales, y está adorando al Señor. Se puede adorar al Señor en medio de la dificultad, hermanos. Se debe adorar al Señor en medio del dolor, Y como les he dicho en esta semana a los hermanos, porque también estuvimos en el funeral de nuestro hermano Héctor Omar, quien fue papá de nuestros chicos aquí, Grace e Isaías, ¿verdad? Estuvimos ahí y dijimos ahí, cuando las cosas vayan bien, hermano, nos dan ganas de cantar. Cantamos cuando estamos alegres, pero cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la necesidad, también es sanador cantar.
Cantar, hermano. Yo he cantado con las lágrimas así, saliendo las lágrimas, no se pueden contener, pero estás cantándole al Señor en medio del dolor, reconociendo que Él es Dios y que Él es soberano. Porque ¿sabes una cosa? Dios es Dios y esa única razón es suficiente para alabarle, para adorarle, porque Dios es Dios y Él es digno de nuestra alabanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar al Señor. Y si alguien tiene alguna necesidad, hable con Dios, cierre sus ojos, incline su rostro y hable con Dios y muéstrele, exprésele a Dios su confianza y su gratitud en medio de la necesidad que pueda usted estar enfrentando. Padre celestial, en esta hora, Señor, tu pueblo reunido aquí, queremos decirte, Padre, que confiamos en ti, que creemos en ti. Sí, muchas veces somos desafiados en nuestra fe por las circunstancias que vivimos. Aquí vimos en este pasaje personas enfermas, personas que tenían escasez, que no había alimento, pero tú te manifestaste, Señor, porque eres un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios amoroso, un Dios bondadoso y considerado, y lo seguimos creyendo, Señor. Padre, estas personas que por un tiempo padecieron la enfermedad o la necesidad, un día también recibieron de ti la gran bendición. Y eso es lo que esperamos en ti. No solamente porque esperamos que algo pase en el futuro, sino porque ya en el pasado tú también nos has bendecido y nos has sacado de muchas situaciones. Padre, ayúdanos a tener esa memoria que bendice, esa memoria bendita para reconocer que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú tienes poder para sanar, tú tienes el poder para dar bendición cuando hace falta algo. Señor, nos acercamos entonces con humildad delante de ti, reconociendo nuestra insuficiencia y confiando en ti, Señor, en tu compasión, poniendo en tus manos lo poco que tenemos, lo que podemos dar, pero viviendo con gratitud, porque tú eres nuestro Dios. Bendito tu nombre para siempre en Cristo Jesús. Amén.